Ok. Para acá entra un término muy importante. ¿Ya? ¿Qué es la respuesta impulsional? Impulse response. Para empezar, esto se define solo para sistemas LTI, para sistemas lineales, para sistemas invariantes en el tiempo. La respuesta impulsional es una función que utilizamos constantemente la letra H minúscula de T. La respuesta impulsional describe totalmente a un sistema. Y la respuesta impulsional concretamente es lo siguiente. Tengo un sistema LTI. Si yo a mi sistema LTI coloco un input que va a ser un delta de Dirac, a este input delta de Dirac, mi sistema va a reaccionar de cierta manera y esa respuesta que va a tener es la respuesta impulsional. La respuesta impulsional es la salida de mi sistema cuando yo coloco una entrada, un delta de Dirac, el cual está definido por gráficamente por la flecha que se va al infinito. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos sistemas que son, podríamos decir a veces black box, pero conocer este sistema en su totalidad basta con meter un delta de Dirac, ver lo que sale es la respuesta impulsional y esto describe totalmente mi sistema. Habíamos dicho que un sistema puede estar descrito por una ecuación diferencial, ¿ok? O una ecuación normal. Ahora estamos viendo un nuevo término que describe el sistema. El sistema puede estar descrito ahora también por HDT, que es la respuesta impulsional. Hagamos un ejemplo súper sencillo. Fíjense, yo tengo un sistema, para empezar, LTI, el cual está descrito por esta ecuación. Esta ecuación describe mi sistema, de lo que hemos visto hasta ahora. Como nuevo elemento, estamos viendo lo siguiente. Si yo coloco un delta de Dirac, ¿cuál es la salida? Levanten la mano al que me quiera ayudar. Si yo coloco un delta de Dirac, ¿qué me va a dar como salida y de t? Si en vez de x yo coloco un delta, ¿qué voy a tener? ¿Qué es lo que voy a obtener, Gabriel? Gabriel está en clases. ¿Qué es lo que voy a obtener, Litsi? La suma de las funciones, Inge. Este es tu sistema. Cuando tú colocas en vez de x un delta, ¿qué es lo que obtienes? ¿Qué es lo que obtienes, Richard? Patricio. Tendríamos un delta de t menos 2. Un delta de t menos 2. En vez de x, mi función, acá me dice que este sistema hace un delay de 2 a mi entrada. ¿Ok? Si mi sistema fuera, si mi x fuera t cuadrado, pues hago un delay t menos 2 al cuadrado. Si mi sistema es un seno de t,
Entonces, perdón, si mi entrada es un seno de t, mi salida, ¿qué va a ser? Hago un delay en mi entrada. Si mi entrada es un delta, hago un delay en mi delta. La respuesta impulsional va a ser delta de t menos 2. Esta ecuación describe mi sistema. Y ahora, esta función, ojo, esto no es una ecuación, o esta función, que es la respuesta impulsional, también describe a mi sistema. ¿Ok? ¿Quién era? ¿Era Patricio o Nicolás? Patricio, Inge. Patricio. ¿Ok? ¿Está claro, Litsi? Gabriel no está en Sí, clase. Inge. Falta Gabriel. Hay más de un Gabriel, muy bien. Sukoyayo. Ok, ¿dónde estábamos? Ahora, un ejemplo práctico, digamos, ¿qué podría ser? Supongamos, acá no tengo mucho espacio, acá ponemos un paréntesis. Tengo, sino acá. Supongamos que tenemos una iglesia, ¿ya? Y queremos estudiar el eco de la iglesia. Queremos estudiar que muchas veces se hacen conciertos, digamos, se hacen conciertos de música clásica, ¿ya? En una iglesia, y queremos estudiar cómo el eco, las paredes de la iglesia, cómo el eco va a ser reflejado para ver la acústica de la iglesia. ¿Qué vendría a ser mi entrada en este contexto? Quiero hacer un concierto. ¿Qué creen que va a ser la entrada? ¿Qué creen que va a ser la salida? ¿Qué creen que va a ser el sistema? ¿Alguna sugerencia para que anote puntos? Entonces, ok. Ashley, Y yo creo que la entrada sería todas las ondas de vibración sonora que nosotros realicemos con algún sonido, con instrumentos, con la voz. La salida va a ser ese mismo sonido, pero con el eco reflejado. muy bien, Y el muy bien, sistema, Ashley. perdón. Perdón que te corté. Y a Mancaya, el sistema, ¿cuál crees que sea? Lo que dijo Ashley es correcto. La entrada va a ser, digamos, el sonido o ondas de instrumentos, cantantes, de ópera, lo que sea. Sonido, ondas de instrumentos. La salida va a ser todo el sonido que se acumula con el eco más. Entonces, como digamos, toda la música que llega al público, digamos, que llega al público. Entonces, más ecos, instrumento más ecos. ¿Y qué vendría a ser el sistema, la Mancaya? Mm, Inge, se me ocurre que sería sería algo que mida, ¿no? Cuánto existe. Ah, no. Ay, no sé, Inge, Está bien, me no he te perdido preocupes, ahí. no te Tal preocupes. vez serían los instrumentos. No, no sé. La entrada sería más los instrumentos. ¿Alguien más? ¿A Nicolás? En todo caso sería la misma iglesia Inge, las paredes, los muros. Exacto. Sería la estructura, digamos, ¿no? La estructura de la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que entra? Los sonidos de los instrumentos, que son directos, digamos, lo que sale de acá, directo. Eso entra a toda la estructura de la iglesia, eso va a crear unos ecos, rebotes que se superponen y todo, y eso va a salir a los oídos, digamos, del público, ¿no? Y ese sonido superpuesto es la salida. Entonces, y queremos estudiar justamente esta salida que sale de este sistema en particular para decir cuán buena acústica tiene la iglesia.
En este contexto, si yo quiero describir la respuesta impulsional de mi sistema, tengo que, ¿qué es lo que debo colocar como entrada? Acabamos de decir, tengo que colocar un delta de t. ¿Ok? Un delta de t vendría a ser matemáticamente este bicho de acá. ¿Ok? En este contexto de acústica, ¿qué se imaginan que pueda ser ese delta de t? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna intuición? Mancaya, luego Denise. Tal vez el volumen, Inge, o cuán fuerte está siendo. Y ya esto que te dice es algo fuerte, ¿no? Algo que se va al infinito. Ok, va por ahí, está bien, Mancaya. Denise, ¿algo más? Tal vez el sonido. Ya, pero ¿qué sonido? Esto es estamos en contexto de sonidos. Esta flecha, ¿qué sonido podría ser? ¿Qué es un delta? Es algo que solamente actúa en un tiempo muy corto. Antes es 0, después es 0, y en este tiempo muy corto se va al infinito. Entonces, ¿qué podría ser? Un estallido, digamos. Algo como un estallido, un sonido fuerte muy corto. Estallido, entre comillas, digamos, ¿no? ¿Qué podría ser esto? Un, no sé si un disparo, digamos, o reventar un globo, ¿cómo sería? Reventar un globo. Si reventamos un globo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un sonido que dura muy corto y que es muy intenso. Entonces, si yo meto el sonido de un globo que se revienta, sería algo, digamos, similar a un delta de t ideal. Lo que nosotros, el sonido que provoquemos a la salida, digamos, acá va a haber un micrófono en un lugar estratégico. Metemos un globo que estalla. Eso produce sonido que va a ir rebotando por las paredes, se va a ir superponiendo. Y eso va a llegar y lo vamos a grabar en un micrófono, el cual va a estar donde va a estar el público que va a escuchar. Ese sonido va a ser nuestro HDT. Ese sonido que va a ser, no sé, un sonido propio que se va a superponer. Voy a mostrar un video en la siguiente clase. Ese sería nuestro HDT. Y esa señal HDT, ¿ya? Describe el sistema que es la estructura de la iglesia. Ese HDT nos va a permitir estudiar la acústica de la iglesia. Está claro el concepto de, primero, sistema LTI que hemos visto. Está claro el concepto de que cuando metemos un delta de T en este contexto, reventar un globo, nos va a provocar un sonido de ecos que se van a superponer. Y ese sonido de ecos que se van a superponer es la respuesta impulsional, y que esa respuesta impulsional describe en su totalidad al sistema. Si yo conozco HDT, es como si conociera a la perfección el sistema. ¿Dudas, preguntas? ¿Quiénes han participado? Nicolás, ¿verdad? Nicolás, Amancaya, Denise. ¿Quién era la chica que respondió? Ashley, ¿verdad? Sí, Inge. Ashley, acá está correcta tu respuesta. ¿Dudas, preguntas? Para finalizar, levanten la mano. ¿Quién me dice cuál sería la respuesta impulsional de este sistema? ¿Cuánto es HDT para este sistema de acá? ¿Nadie?
Es aplicar lo que hemos hecho acá. No es nada complicado. Cristian, ¿qué crees que vendría a ser? Los que están en clases y no saben, me dicen que no saben, ya. Pero tomar lista más o menos. Cristian, ¿alguna idea? Si solamente le reemplazaran X, solamente sería reemplazar al delta en X. ¿Y qué vendría a Pienso. ser eso? La integral se mantiene, los límites igual si no me equivoco, y Exacto. sería delta de Vanessa. Delta de t por delta O, ¿ya? Simplemente, en vez de meter X, que fuera esto, fuera lo que sea, metemos un delta de Dirac. Entonces, matemáticamente reemplazamos. ¿Ya? Ahora esto de acá se puede desarrollar. Voy a hacer un poco. Luego les dejo terminar y los que tengan la respuesta me dicen para que coloque puntos, ¿ya? ¿Cómo analizo esta integral? Pues me fijo cómo se comporta la integral. Si esta integral fuera de menos infinito hasta infinito, sabemos que esto es 1. Pero los límites no es de menos infinito hasta infinito. Es de t a t menos 2. ¿Ya? Perdón, acá me he equivocado. Es delta de tau, ¿no? Es x de tau. Yo tengo que integrar ¿qué función? Delta de Dirac en 0. Delta de t. ¿Desde dónde? Desde t hasta t menos 2. Supongamos, que mejor, que t es igual a, déjenme ver, 3 menos 2, es 1, 5 menos 2, menos 1, sí, t es igual a menos 1. Tengo que integrar ¿desde dónde? Límites, entonces límites serían desde menos 3 hasta menos 1. Tengo que integrar desde menos 3 hasta menos 1. Si yo integro desde menos 3 hasta menos 1, esta función, ¿cuánto me da? ¿Qué me dice? Si tú integras delta de t, hemos hecho eso en la anterior clase, y está en su práctica. ¿Y Roger, cuánto te da? 0. Te da 0, ¿verdad? Estás integrando en este lapso, la función en este lapso es 0, la integral de 0 es 0. ¿Ya? Hay que hacer un análisis, ver más o menos dónde hay un límite. Va a haber un límite en, déjenme ver, en 0. Va a haber otro límite en 2. Entonces tienen que estudiar antes de 0, para t menor a 0. Tienen que estudiar entre, déjenme ver, 2 para 2, este es 0. Hay que estudiar entre 0 y 2 y hay que estudiar para mayores a 2. Déjenme verificar. Si esto fuera 3, entre 3 y 1. Sí. Si esto fuera 2, entre 2 y 0. Sí. ¿Ok? Hay que estudiar estos límites, encontrar resultados y dar una respuesta. ¿Ya? Entonces, manera de hacer... no es una pausa. Todo el mundo haga esto. Los que encuentren esto me escriben en Zoom, mensaje directo, solamente una respuesta, qué respuesta han encontrado y cómo han encontrado ya, respuesta y cómo han hecho. Y los que responden correctamente les pongo puntos participación. Roger, ¿dónde estamos? Nos daremos unos 7 minutos, ya, no es muy complicado. Unos 7 minutos y volvemos a la clase. Y una pregunta, ¿por qué era de 0, entre 0 y 2? Si analizas los límites, cuando analices justamente los límites, cuando tú reemplaces un valor entre 0 y 2, vas a ver que es algo particular. ¿Y de dónde saco esos límites? Es por acá, digamos, acá hay un t menos 0 y acá hay un t de 2. Entonces, ese 0 y ese 2 me dan los límites. Pero cuando tú grafiques y analices,
esto te vas a dar cuenta por qué. ¿Ya? Date Oye, números que cumplen eso. Yo me da un número -1, digamos. Y justamente estoy en esto. Date un número acá y vas a ver por qué. Date otro número acá. ¿Ok? gracias, Inge.